Le podéis pedir a alguien que os cuente un cuento, que os cuente hasta 10, pero hay una cosa que a nadie le gusta contar: las kilocalorías. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, curiosos y curiosas de la nutrición? Aquí os traigo el segundo vídeo que va a complementar al primero de balance energético y en el cual vamos a hablar, evidentemente, de las kilocalorías y de los macronutrientes que componen la dieta. Tened en cuenta que este es un vídeo bastante importante porque la gente suele infraestimar lo que come normalmente. Es decir, hay gente que normalmente dice estar comiendo entre 1500 y 1800 kilocalorías, por poner un ejemplo, y en realidad está consumiendo muchísimas más. Este vídeo os va a dar las herramientas para cuantificar de mejor manera cuánto coméis al día, aunque sea bastante tedioso pesar comida, cuantificar todo, pero os va a dar un rigor mayor para seguir vuestra dieta, calcular vuestros macronutrientes y que os queden claros esos conceptos qué son y de dónde vienen. Así que sin mayor dilación nos vamos para la pizarra. Muy bien, ahora que hemos venido a la pizarra vamos a entrar un poco en modo profesor y vamos a empezar definiendo lo que es una caloría. Una caloría es la cantidad de energía o cantidad de calor necesaria para producir un incremento de temperatura de 1 grado centígrado en una muestra de agua con una masa de 1 gramo. También se le conoce como caloría gramo y caloría pequeña. Una de las variantes empleadas de mayor manera en nutrición es sustituir la cantidad de agua en vez de 1 gramo por la cantidad de 1 kilo. De esta manera, en nutrición, a las variantes basadas en el kilogramo se les conoce como caloría kilogramo o kilocaloría, o también caloría grande, pero esto, referido a las kilocalorías, es lo que vemos en los paquetes de comida que compramos todos los días en el supermercado. Si recordáis el anterior vídeo, hablando del balance energético, lo que teníamos es un cuerpo humano que consumía unas 2000 unidades de energía diarias. Con estas 2000 unidades de energía, efectivamente nos referíamos a las kilocalorías que aquí mencionamos. Por lo tanto, ahora que tenemos definidas estas unidades de energía, las kilocalorías, nos va a servir como referencia y como capacidad de medir la energía que entra en el cuerpo cada día. Ahora bien, esas kilocalorías que consumimos cada día, si cogéis cualquier producto alimenticio que tengáis a mano, vais a ver un cartel de nutrición o valores nutricionales en los cuales esas calorías se van a dividir en gramos en diferentes categorías, ya sean proteínas, carbohidratos, de los cuales os marcará cuántos son azúcares, grasas, etcétera, etcétera. A norma general, estos valores, sobre todo de proteínas, carbohidratos y grasas, se denominan macronutrientes. Los macronutrientes son aquellos nutrientes que suministran la mayor parte de la energía metabólica del organismo y se diferencian de los micronutrientes en que estos primeros se necesitan en mayor cantidad y los micronutrientes, como el nombre indica, se necesitan en mucha menor cantidad. Aparte de todo, haré un vídeo hablando concretamente de los micronutrientes de la dieta, pero os voy adelantando que los micronutrientes, aparte de necesitarse en pequeñas cantidades, no aportan energía normal y se utilizan más que nada para mantener la salud del organismo. Ahora pasaremos a hacer una descripción un poquito más pormenorizada de cada uno de los macronutrientes que podemos encontrarnos en la dieta. En primer lugar, tendríamos las proteínas, que es uno de los macronutrientes más importantes y el cual se puede encontrar en alimentos cárnicos, ya sea carne roja, carne blanca, pescado, huevos, etcétera, etcétera. Este normalmente es uno de los macronutrientes a los que la gente tiende a prestar menor atención y es uno de los más importantes. ¿Y por qué digo esto? Porque aun siendo una persona sedentaria, la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es un consumo de 0,8 gramos por kilo de peso de proteína al día, el cual evidentemente mucha gente no cumple. Y que si sois gente que hacéis ejercicio, ya sea ir a correr, a nadar, al gimnasio, etcétera, etcétera, necesitaréis elevar el valor de proteínas que requiere vuestro cuerpo hasta entre 1,6 y 2,2 gramos por kilo de peso. Y decimos que muchas de las personas no consumen la cantidad mínima necesaria precisamente porque la gente suele decir: si yo como 200 o 100 gramos de pechuga de pollo, por ejemplo, al día, pero evidentemente de esos 100 gramos de carne que podéis comer, la mayor parte va a ser agua y solo 23-24 gramos de esos 100 van a ser consideradas proteínas. Evidentemente, esta recomendación que nos hace la Organización Mundial de la Salud es una estimación basada en un individuo sedentario de una determinada edad, pero este valor puede cambiar tanto por edad como por actividad física, como por el sexo, ya seas hombre o mujer, etcétera, etcétera. Todo esto lo desengranaremos un poquito más en uno de los vídeos que voy a hacer dedicado exclusivamente a este macronutriente, pero vais a tener que esperar un poquillo. Saltando al siguiente macronutriente, ahora mismo vamos a hablar de los carbohidratos o hidratos de carbono, que por cierto este nombre es un poquillo malo, pero vamos a hablarlo más en el vídeo que dedique exclusivamente a los carbohidratos. Así como de las proteínas decía que no se le presta demasiada
demasiada importancia, en el caso de los carbohidratos y de las grasas, que hablaremos después, se les concede demasiada importancia por ser los macronutrientes que en teoría engordan. Aunque como ya vimos en el anterior vídeo del balance energético, siempre a rasgos generales, lo más importante son las kilocalorías o la cantidad de energía que consumimos al día y la que gastamos. Ahora mismo vamos a dar unas cuantas generalidades de los carbohidratos y vamos a empezar por clasificarlos en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Esta clasificación en carbohidratos simples o carbohidratos complejos va a depender fundamentalmente de su estructura química. De esta manera, los carbohidratos simples van a tener una estructura química más simple y los carbohidratos complejos van a tener una estructura química más compleja. Y os estaréis preguntando, muy bien, estructura química, pero ¿en qué repercute eso en el cuerpo? En el cuerpo en lo que va a repercutir es que a la hora de la digestión, un carbohidrato simple se va a digerir más rápido y va a entrar mucho más rápido al torrente sanguíneo. De esta manera, lo que va a hacer es elevar la insulina del cuerpo. Sin embargo, los carbohidratos complejos, como su estructura química es más compleja, se va a tardar más en digerir y en romper esa estructura, de manera que el pico de insulina que vamos a generar en el cuerpo va a ser muchísimo menor. Para que os hagáis una idea de qué es un carbohidrato simple y un carbohidrato complejo, vamos a poner como carbohidratos simples lo que podría ser azúcares. Es decir, de los hidratos de carbono en cada una de las etiquetas que tenéis en los alimentos, vais a ver un cartelito que pone de los cuales azúcares. Esos van a ser los carbohidratos simples que tiene ese alimento. Esto podría ser, pues, azúcar, helados, en general glúcidos, fructosa de la fruta, etcétera, etcétera. Y por otra parte, vamos a tener los carbohidratos complejos, en los cuales los podemos encontrar en distintos tipos de cereales, como podría ser la avena, el arroz, la pasta integral, etcétera, etcétera. Y por último vamos a hablar del último de los macronutrientes, que son las grasas. ¿Cuántas veces habré escuchado a la gente decir, uy, no tomo eso, que tiene mucha grasa y engorda? Evidentemente la grasa per se no engorda, no por tomar grasa vas a acumular más grasa. Y aquí de nuevo os remito al primer vídeo del balance energético para entender que lo que cuenta normalmente al día es la cantidad de energía que entra en nuestro cuerpo y la energía que sale. Como spoiler de algún vídeo que haré un poquito más adelante por ser más avanzado, hay algún tipo de dieta que se basa en comer solo proteínas y grasas y es muy efectiva para adelgazar. Pero volviendo al tema de las grasas, vamos a subdividirlas en diferentes tipos. Algunas os sonarán y otras no os sonarán tanto. Vamos a clasificar las grasas en tres grandes subtipos. Por un lado van a estar las grasas saturadas, que os sonarán a todos por ser las denominadas malas, las grasas insaturadas y por otra parte las grasas trans. A su vez, las grasas insaturadas se van a dividir en grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas. En un vídeo en el que hable específicamente del macronutriente grasa, vamos a desgranar un poquillo más qué es eso de la saturación, por qué las monoinsaturadas o poliinsaturadas son más sanas y qué tiene que ver las grasas trans en todo esto. Y a estas alturas del vídeo os estaréis preguntando, muy bien Urzos, ya sabemos lo que es una kilocaloría y ya sabemos en qué se dividen las kilocalorías normalmente, en los macronutrientes, y tenemos claro cuál es la definición y qué hace cada macronutriente, pero no sabemos cómo tenemos que contar las kilocalorías que proporciona cada uno de los macronutrientes, así que vamos a ello. De manera estándar lo que vamos a hacer va a ser medir cuántas kilocalorías aporta cada gramo de cada uno de los macronutrientes, ya sean proteínas, carbohidratos o grasas. Para empezar, las proteínas y los carbohidratos tenemos que saber que aportan 4 kilocalorías por cada gramo de este macronutriente. Y por otra parte tenemos las grasas, que son las que van a aportar una mayor cantidad de energía, en este caso 9 kilocalorías por cada gramo de grasa. Por lo tanto, de esta manera y teniendo estos conceptos claros, nosotros vamos a poder contar cuántas kilocalorías obtenemos de la dieta a lo largo del día y cómo están repartidas en cada uno de los macronutrientes. De manera que podemos dar el primer paso para confeccionarnos o para saber por lo menos qué dieta estamos siguiendo, cómo es el reparto de macronutrientes de nuestra dieta, si son correctos y si estamos metiendo más cantidad de energía de la que gastamos o no. Como ya he dicho al finalizar la explicación, con todas estas herramientas lo que vais a poder hacer es ver cuánto coméis, cómo está repartido en cada uno de los macronutrientes vuestra dieta y en función de eso por lo menos ya podemos saber cuánto entra en nuestro cuerpo de energía. Así que esta es una de las herramientas más básicas y más efectivas que tenemos que tener en cuenta junto con el concepto de balance energético para poder confeccionar nuestra dieta y poder hacerla lo más precisa posible. A mucha gente sé que no le va a gustar tener que ir contando las kilocalorías, como dije al principio del vídeo, no le va a gustar pesar alimentos, etcétera, etcétera, pero cuantificar es la manera más correcta de poder ir siguiendo cuánta energía concretamente entra en nuestro cuerpo al día. Y evidentemente os estaréis preguntando, muy bien, sabemos la energía que entra en nuestro cuerpo al día y
sé cuál es mi reparto de macronutrientes porque lo he calculado, pero no sé si es el correcto para mi objetivo, no sé si estoy cumpliendo los mínimos, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo hablaremos en uno de los siguientes vídeos, así que tenéis que estar atentos. Para que os hagáis una idea e ir completando las piezas del puzzle, ya que ya tenemos la primera, que es la energía que entra en el cuerpo y el reparto de macronutrientes que tenemos, vamos a hablar, por una parte, de micronutrientes, que son muy importantes para la salud, como ya os adelanté en la explicación, y por otra parte vamos a hablar también de tipos corporales, es decir, qué tipo tienes, y el metabolismo que tienes correspondiente a cada tipo de cuerpo. Esto nos va a dar más o menos una idea de la energía que podemos gastar al día, ya tengamos una edad u otra, ya seamos hombres o mujeres, etcétera, etcétera. Os voy a dar una herramienta para poder calcular eso más o menos, aunque esto siempre se basa en un concepto de ensayo-error con la dieta y del ejercicio que hagamos cada día. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya, digamos, quedado un poquillo claro que el concepto de kilocaloría y los macronutrientes, cómo se dividen, porque esta pregunta me lo hace mucha gente. Y así ya lo tenemos todo plasmado en un vídeo y ya tenemos la primera pieza del puzzle para poder hacer nuestras dietas de una manera mucho más eficaz. Y yo sé que en estos vídeos seguramente toque conceptos o toque temas que todavía no he explicado, pero es que quiero que me deis tiempo para ir subiendo vídeos de este tema, porque digamos que cada uno va a complementar otros, de manera que si vamos de lo más básico a lo más complicado, vamos entendiendo algunos conceptos que de primeras a lo mejor pueden parecer un poquillo complicados, como el tema que os comenté en los carbohidratos, de los simples y los complejos y por qué elevan la insulina y por qué otros no elevan tanto la insulina, etcétera, etcétera. Pero son temas que necesito nombrar en estos vídeos para explicar unas cosas básicas, por lo tanto, bueno, espero que me disculpéis y espero poder seguir haciendo estos vídeos con un poquito de mayor frecuencia para que las piezas del puzzle vayan encajando mucho mejor y a la larga tengamos un concepto global de nutrición y de dietas y de entrenamiento para que podáis, digamos, hacer vosotros con vuestro propio conocimiento. Para los que seáis un poquillo más novatos, si estáis empezando en esto a lo mejor del gimnasio, algún deporte o queráis adelgazar o coger peso, tengáis vosotros las herramientas y no tengáis que recurrir a nadie, de primeras, evidentemente, para poder experimentar y hacer algunos cambios en vuestro cuerpo. Pero para ello, una vez más, os voy a pedir que os suscribáis aquí abajo, le deis a la campanita para que os avise de todos los vídeos que suba, que evidentemente, aunque no sean todos de nutrición, se agradece que deis feedback y que los apoyéis un montón. Pero sobre todo el feedback, quiero que me digáis temas que tengáis dudas de nutrición, quiero que me digáis qué os parecen los formatos de vídeos, si os gustan las explicaciones con el programa que uso de dibujo, o si no os quedan cosas claras, o si os gustaría que añadiese a lo mejor bibliografía o dónde consultar algunos datos o algunas cosillas. Así que una vez más, aportando conocimiento y recordad, chavales, empezamos, insistimos y lo conseguimos.